incesante torbellino de la farándula española, donde las luces y las sombras danzan sin descanso, una escena de surrealismo desgarrador se despliega en Melilla, capturando la atención de propios y extraños. Kiko Hernández, antaño arquitecto de imperios televisivos y estratega de 1000 batallas mediáticas, aparece ahora encadenado, su figura una sombra de la grandiosidad que alguna vez proyectó. Este es un capítulo sombrío en la crónica de un personaje que por años tejió la urdimbre de los destinos ajenos, un presagio inquietante de que el karma, implacable y sigiloso, finalmente ha llegado a cobrar su factura. La visión de un hombre que dominó las pantallas, ahora en huelga de hambre y visiblemente afectado, no es solo una noticia. Es una parábola moderna sobre la fragilidad del poder y la memoria colectiva de los agravios sembrados. Las imágenes que nos llegan son un mazazo demoledor para quienes lo conocieron en su apogeo. Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, se muestran encadenados a la entrada de su local clausurado, el otrora sueño de una terraza en la azotea del Hotel Melilla Centro, ahora convertido en el escenario de su particular calvario. El drama de esta situación es palpable, con ambos visiblemente afectados, pasando noches a la intemperie, arropados por mantas bajo temperaturas que apenas rozan los 14 grados. Parece el trágico desenlace de un cuento de hadas retorcido, donde el héroe cae desde la cumbre de su gloria hasta los abismos de la indigencia pública. La narrativa de Kiko es la de un hombre acorralado, amenazado, enfrentado a las autoridades de Melilla que, según su versión, han clausurado su negocio sin razón aparente, vendiendo el puerto a inversores mexicanos que ahora buscan desalojarlos. Sus palabras, cargadas de una desesperación inusitada, describen amenazas de muerte, capturas de pantalla de mensajes intimidantes y la certeza de que su visibilidad pública es la raíz de su tormento. Si yo fuera un don nadie, esto no pasaría. Clama, envuelto en una espiral de angustia y revelaciones que resuenan con ecos de sus propios pasados truculentos. No obstante, la memoria colectiva, esa juez implacable, le recuerda sus propias travesías por los senderos de la inverosimilitud. ¿Acaso podemos olvidar el impactante relato de su supuesto cáncer de páncreas? Una historia que mantuvo en vilo a una nación para luego disolverse en el aire de las contradicciones. Aquellos precedentes, aquellas narraciones de ficción que se entremezclaban con la cruda realidad en los platós de Telecinco, han sembrado una desconfianza profunda en el espectador. Ahora, cuando el lobo parece llegar de verdad, la incredulidad se erige como un muro inexpugnable, dificultando la empatía por su actual y desgarradora situación. Esta es la carga de su propio legado, el peso de una carrera construida sobre los cimientos movedizos de la verdad alterada y el drama magnificado. Este es un momento de inflexión, un nudo gordiano que conecta el pasado de la televisión más sensacionalista con un presente incierto. Las piezas de un complejo puzzle se están moviendo y para no perderte ni un solo detalle de este dramático desenlace, te invito a unirte a la comunidad de Olor a Farándula. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas las historias que desvelan las verdades más incómodas del panorama mediático español. Antes de continuar con el epicentro de nuestra historia, me gustaría saber tu opinión sincera. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si crees que la situación de Kiko Hernández es el justo precio de su pasado o una verdadera injusticia. Tu perspectiva es crucial en este complejo tapiz. Pero la vorágine mediática no se detiene en Melilla. Un nuevo torbellino de rumores y angustias sacude los cimientos de otra figura icónica de nuestra crónica rosa, Rocío Carrasco. La noticia de última hora, que emana del seno del periodismo más incisivo, nos dibuja a una Rocío Carrasco aterrorizada. El motivo de su pavor no es otro que la sombra de su propia hija, Rocío Flores, quien pende como una espada de Damocles sobre la paz precaria que Carrasco ha construido, amenazando con desvelar una versión de los hechos que podría demolerlo todo. El diario La Razón, que ya en su momento fue el heraldo de la posibilidad de un documental protagonizado por Rocío Flores, vuelve a la carga con esta información que agita las aguas. Aquella primera vez se hablaba de un posible acuerdo tras su victoria judicial contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Un triunfo que le abría las puertas a un relato propio, a su propia voz, en un escenario que ha sido dominado por la narrativa de su madre.
La idea de que Rocío Flores podría grabar ese documental donde narraría su versión de los acontecimientos familiares ha sobrevolado el ambiente como un fantasma. Sin embargo, en el intrincado laberinto de la información, la propia Rocío Flores ha sido tajante, desmintiendo, apenas la semana pasada, cualquier plan inmediato para embarcarse en tal empresa. Ella ha dejado meridianamente claro que por el momento no ha aceptado ninguna oferta y que la posibilidad ni siquiera se plantea seriamente, al menos hasta que su victoria legal contra la fábrica de la tele sea una sentencia firme. Esto introduce una capa de suspense adicional, un compás de espera que intensifica la tensión subyacente y el temor de Rocío Carrasco. La promesa de una verdad oculta, aunque aplazada, sigue vigente, más poderosa si cabe por su indeterminación. Y en el epicentro de este terremoto potencial, un nombre emerge con una fuerza inusitada, proyectando una sombra aún más densa sobre la ya turbulenta historia. Fidel Albiach. La preocupación de Rocío Carrasco, según las voces que resuenan en los pasillos de la rumorología, estaría íntimamente ligada a lo que su hija podría desvelar sobre él. Se dice, con una insistencia casi profética, que Fidel Albiach sería el eslabón más débil de esta cadena, el que peor parado saldría si Rocío Flores decidiera romper su silencio y contar su verdad sin tapujos. Esta es una revelación llamativa que invierte la percepción pública de los roles y las culpas, sugiriendo una dimensión oculta que pocos han osado explorar hasta ahora. La figura de Fidel, siempre en la periferia pero omnipresente en la narrativa de Carrasco, se convierte en el centro de todas las miradas. Un personaje clave cuyo papel en el drama familiar podría ser mucho más oscuro y determinante de lo que se ha dejado entrever. La verdad, como una bestia dormida, amenaza con despertar y devorar las apariencias que con tanto celo se han construido. Pero antes de sumergirnos por completo en el abismo de las preocupaciones de Rocío Carrasco, es imperativo hacer una pausa para observar el destino de otro de sus proyectos, el reality de Televisión Española. Este programa, Hasta el fin del mundo, fue presentado en su día como la epopeya de una mujer viajando a los confines del planeta, una aventura financiada con dinero público que, se nos prometió, sería un éxito rotundo. Sin embargo, lo que se ha manifestado es una dolorosa verdad sobre la gestión y el gasto de los impuestos de todos los españoles. El programa, que comenzó con cifras de audiencia infladas gracias a estrategias de programación hasta las 2 de la mañana, pronto mostró su verdadera cara. Ni con esos artilugios lograron en Televisión Española maquillar un desaguisado que ahora se revela en toda su magnitud. El ansiado liderazgo de sus primeras emisiones se desvaneció, siendo superados por el programa El 1%, una señal inequívoca del desinterés del público y del fracaso de una inversión millonaria que se tradujo en contenidos cuanto menos extravagantes, por no decir vergonzosos. Aquí el contraste es brutal. Mientras el fantasma de una revelación familiar acecha, Rocío Carrasco se ve envuelta en situaciones televisivas que rozan el esperpento. Recordemos el episodio de la prueba de alcoholemia para subirse a un autobús, donde la sospecha de embriaguez la envolvió en un halo de bochorno público. Y más recientemente, el hilarante y al mismo tiempo indignante momento en que Rocío Carrasco fue montada por una llama, un clip que desató el cachondeo en redes, pero que a muchos nos generó una profunda frustración por el destino de nuestros impuestos. Este tipo de contenido, lejos de dignificar la figura pública de Rocío Carrasco o de justificar la inversión descomunal, no hace más que alimentar el debate sobre la responsabilidad y el buen uso del dinero de todos. Es un espectáculo que, más allá de la anécdota, nos obliga a cuestionarnos el sentido de destinar cuantiosos recursos a producciones que no aportan valor, sino que más bien se burlan del sentido común. La imagen de Rocío Carrasco sobre una llama es el epítome de una paradoja. Mientras sufre en silencio la amenaza de su hija, su imagen pública se desdibuja en la trivialidad más absoluta. Pero volvamos al meollo, al nervio de esta historia que ahora nos ocupa y nos preocupa. La verdadera noticia, aquella que eclipsa cualquier bajeza televisiva, es la profunda inquietud que atenaza a Rocío Carrasco ante la posibilidad real de que su hija, Rocío Flores, rompa por fin ese silencio que ha sido su armadura, su escudo protector. La información fresca de las rotativas de La Razón es contundente. Rocío Carrasco está muy preocupada por la amenaza de su hija de desvelar en un documental su dramática versión sobre los odios familiares.
Es aquí, en esta encrucijada del destino, donde la verdad se prepara para chocar con la fachada. Se habla de una fuente muy cercana a la nieta de Rocío Jurado, que no titubea al afirmar la inminente tempestad. Que se prepare Fidel, susurran estas voces con una solemnidad que hiela la sangre. La insinuación es clara y directa, una advertencia que ha resonado en los círculos íntimos durante demasiado tiempo, pero que ahora, con la posibilidad de un documental, cobra una fuerza premonitoria y aterradora para los implicados. La pregunta que resuena en el aire, como un eco persistente, es cuál ha sido el papel exacto de Fidel Albiac en toda esta compleja y dolorosa historia familiar. Las sospechas, los murmullos, los indicios de que su influencia no ha sido tan benévola como se ha querido pintar, siempre han estado ahí. Rocío Flores misma, con una contundencia juvenil pero certera, ya dejó caer hace años una frase que se grabó a fuego en la memoria colectiva. Este ser tenía de todo menos luz. Una sentencia lapidaria que, de ser desarrollada, podría provocar un verdadero terremoto en España, una sacudida que desvelaría verdades incómodas y destaparía lealtades inesperadas. El mito, la construcción de una narrativa perfecta, comienza a mostrar sus grietas. Este es solo el preludio de lo que podría ser una de las revelaciones más impactantes de la historia reciente de la televisión, un drama que trasciende la pantalla y se adentra en las entrañas de una familia marcada por el dolor y los secretos. La agonía de Kiko en Melilla y la angustia de Rocío Carrasco convergen en un punto de no retorno, donde el karma y la verdad se disponen a librar su batalla final. El telón apenas se levanta. Nos adentramos ahora en el verdadero corazón de la tormenta, el epicentro del pavor que atenaza a Rocío Carrasco, un miedo tan profundo que amenaza con desestabilizar la frágil paz que ha logrado edificar. La raíz de esta angustia no es otra que la posibilidad, ahora más real que nunca, de que su hija, Rocío Flores, decida levantar el velo sobre los secretos más celosamente guardados de la saga familiar, vertiendo una luz implacable sobre los odios y las verdades silenciadas que han marcado su existencia. Es un escenario que proyecta una sombra ominosa sobre el futuro, una verdad que la progenitora teme más que a nada en el mundo. La información que nos llega, confirmada por fuentes cercanas y amplificada por medios como La Razón, es inequívoca. Rocío Carrasco está sumamente preocupada por lo que su hija podría desvelar en un documental. Esta no es una preocupación cualquiera, es el temor visceral a que la versión de Rocío Flores difiera radicalmente de la que su madre, Rocío Carrasco, ya presentó al país. Una discrepancia que, de materializarse, no solo sembraría el caos, sino que podría exponer las fisuras de un relato que muchos ya han puesto en entredicho, pues a la propia Rocío Carrasco se le han atribuido numerosas contradicciones y mentiras en el pasado. Aquí radica la clave, el verdadero nervio del pánico de Carrasco, el nombre que se repite con una insistencia casi obsesiva en los corrillos mediáticos. Si ese documental, ese testimonio de vida, llega a materializarse, se afirma con solemnidad y casi con un tinte profético que Fidel Albiac, la figura inamovible al lado de Rocío Carrasco, ya puede irse preparando para lo que se le viene encima. Esta advertencia, que emana de una fuente muy cercana a la nieta de Rocío Jurado, es una sentencia que resuena con la fuerza de un veredicto anticipado, sugiriendo una implicación mucho más oscura de la que el público ha llegado a vislumbrar. Desde hace tiempo, el nombre de Fidel Albiac ha estado envuelto en un manto de sospechas, una aureola de misterio y controversia que nunca ha terminado de disiparse. Las voces, cada vez más audibles, han cuestionado su papel en el devenir de los acontecimientos familiares, insinuando que su influencia podría haber sido determinante e incluso nefasta en el distanciamiento entre madre e hija. La propia Rocío Flores, con esa franqueza que la caracteriza, ya dejó caer hace años una frase que se grabó a fuego en la memoria colectiva. Este ser tenía de todo menos luz. Palabras que en su momento sonaron a premonición y que hoy cobran una relevancia escalofriante. La posibilidad de que Rocío Flores detalle en un documental esos episodios muy preocupantes y actitudes que dejan mucho que desear por parte de Fidel Albiac es el fantasma que persigue a Rocío Carrasco. No se trata solo de desmentir una versión.
es la amenaza de que salgan a la luz historias desconocidas, vivencias íntimas y situaciones que podrían pintar un retrato muy distinto del que la opinión pública tiene del marido de Carrasco. La tensión es palpable, la expectación máxima, pues lo que se esconde detrás de la discreción de Rocío Flores podría ser una auténtica bomba de relojería. Aunque la propia Rocío Flores ha sido cauta, dejando claro que aún no ha dado el sí definitivo a grabar una serie documental con su versión y desmintiendo incluso la semana pasada que tenga planes inmediatos, el temor de su madre es real y comprensible. Ella ha insistido en que su prioridad es esperar a la sentencia firme contra los creadores de Sálvame, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, un proceso judicial que, como bien sabemos, se extiende en el tiempo. Sin embargo, la oferta está sobre la mesa, latente, esperando el momento oportuno para ser activada, como una granada de mano sin la anilla. Para muchos de nosotros, la curiosidad de conocer la versión de Rocío Flores es inmensa. Después de años de escuchar una única narrativa, el ansia por entender las complejas dinámicas familiares desde otra perspectiva es un sentimiento generalizado. Y precisamente esta sed de verdad, esta necesidad de escuchar la otra cara de la moneda, es lo que, según las mismas fuentes, tendría a Rocío Carrasco preocupada sobremanera por lo que su hija esté dispuesta a contar públicamente. ¿Estamos acaso ante el clímax de una historia que ha mantenido en vilo a todo un país? La historia familiar, rica en giros y contradicciones, nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, especialmente bajo el implacable escrutinio público. Mientras la versión de Rocío Carrasco fue desmenuzada y puesta en tela de juicio por sus múltiples inconsistencias, la de su hija permanece en gran parte inexplorada. Es esta asimetría, este silencio mantenido, lo que dota de tanto poder a la voz de Rocío Flores, un poder capaz de reescribir la historia y de desenterrar verdades que duermen bajo años de relatos cuidadosamente construidos. ¿Seremos testigos de la demolición de un mito? Los que conocen de cerca la tumultuosa historia entre madre e hija aseguran que, si Rocío Flores decide hablar, las andanadas de una contra la otra serían muy sonadas. Una guerra abierta de versiones, un choque frontal entre dos narrativas que han coexistido en silencio durante demasiado tiempo, pero que ahora amenazan con estallar con una virulencia sin precedentes. La oferta económica para Rocío Flores es lo suficientemente consistente como para pensárselo muy seriamente. Un cebo irresistible para muchos, pero que ella, con una madurez sorprendente, parece estar manejando con una cautela estratégica. Pero más allá del dinero está el factor justicia, la necesidad de reivindicar una verdad personal que para Rocío Flores no ha encontrado eco en los medios. Y en este complejo escenario no extrañaría que Antonio David, su padre, rompiera su silencio de años para apoyar a su hija, sumándose a una producción que, incluso antes de confirmarse, ya ha levantado todas las alarmas en el seno de la familia. La unión de ambos, padre e hija, en una declaración conjunta, sería un hito mediático de consecuencias imprevisibles para Rocío Carrasco y su entorno. ¿Qué sabemos realmente de Fidel Albiach más allá de lo superficial? Con cuentagotas han trascendido algunos episodios que dibujan una personalidad controvertida. Las tensiones con Gloria Camila y José Fernando, los hijos de Ortega Cano, fueron bien conocidas y corroboradas incluso por Antonio Rossi, quien los calificaba de los emigrantes. Amador Moedano también ha compartido anécdotas sobre situaciones ocurridas en Valdeaguas, que dejaban entrever un carácter complicado y actitudes cuestionables. Sin embargo, estas pinceladas son solo la punta de un iceberg, una minúscula fracción de lo que Rocío Flores podría desvelar. Si lo poco que ya se ha contado sobre Fidel Albiach ha generado tanta controversia, uno solo puede imaginar la magnitud de lo que Rocío Flores, quien ha compartido años de su vida bajo su mismo techo, podría llegar a exponer. Hablamos de episodios muy preocupantes y actitudes que dejan mucho que desear, palabras que sugieren un nivel de revelaciones que iría más allá de las meras disputas familiares, adentrándose quizás en cuestiones de índole más personal y delicada. La incertidumbre sobre la naturaleza de estas revelaciones es lo que alimenta el fuego de la ansiedad de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado arremetió con vehemencia contra su exmarido y su hija en sus propios documentales, cerrando toda posibilidad de reconciliación. A pesar de los intentos de Rocío Flores por contactar a su madre, la respuesta ha sido un silencio gélido, una negativa rotunda a restablecer el vínculo,
incluso con su hijo David, cuyo alejamiento sigue siendo un enigma doloroso. Este rechazo, esta puerta cerrada con llave, añade una capa de dramatismo a la historia, haciendo que el posible testimonio de Rocío Flores sea aún más potente y necesario para la búsqueda de la verdad. La justicia, lenta pero implacable, parece estar tejiendo su propia red en torno a esta historia. Rocío Flores, con su prudencia estratégica, sabe que tiene toda la vida por delante para contar su versión, que no es algo que le corra prisa. El tiempo está de su lado, y cada victoria judicial, cada paso firme en los tribunales, le otorga más poder y más credibilidad. El oro y el moro que le puedan ofrecer no es la única motivación. La verdad, la vindicación personal, es un motor mucho más poderoso. Así, con Rocío Carrasco atrapada en la angustia de un secreto que amenaza con salir a la luz, y Fidel Albiac bajo el escrutinio de una posible revelación devastadora, se cierra este capítulo. El silencio de Rocío Flores es, ahora mismo, el arma más poderosa en este juego de tronos mediático, un silencio que su madre teme más que a las palabras. La verdad, como siempre, busca su camino, y en olor a farándula estamos listos para contarte cada detalle de este impactante desenlace. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo episodio de esta intensa saga. La historia apenas comienza a desvelar